Que la gracia y el favor de Dios sea sobre tu vida, hermano y hermana en Cristo Jesús. Para mí una gran bendición poder dirigirme a tu vida, para nuevamente compartirte la palabra de nuestro Dios. Y para ello vamos a ir a la primera carta de Samuel, su capítulo 1, vamos a extraer su verso 1 hasta el verso 3. Y como siempre se lee la palabra bajo la dirección del Trino Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: hubo un varón en Remataín de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efreteo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. El día de hoy quiero predicarte bajo el tema tan cerca pero tan lejos. En una ocasión había una jovencita que llegó al templo del Señor y estaba el predicador predicando. Al terminar el predicador presentó al Señor Jesucristo y dijo: ¿quién quiere abrirle su corazón al Señor Jesucristo? Todas las personas pasaron, pero aquella jovencita no pasó. Entonces el Espíritu Santo tocó al predicador y lo hizo que fuera a donde estaba aquella jovencita. El predicador se acercó a ella y le dijo: jovencita, ¿tú quieres abrirle tu corazón al Señor Jesucristo? Ella respondió y dijo: sí, pero no estoy preparada. Al igual, aquella joven llegó una segunda, llegó una tercera vez, y el pastor le hizo la misma pregunta y ella al igual dio la misma respuesta: sí, pero no estoy preparada. Pasaron 3 días. Al pasar los 3 días, aquella jovencita tuvo un accidente y murió. Estuvo tan cerca de su salvación, pero quedó infinitamente lejos de su salvación por la razón de que no quiso abrirle su corazón al Señor Jesucristo. Déjame decirte que así hay multitud de personas hoy en día que no quieren creer en Dios porque no están preparadas. Déjame decirte que el ser humano nunca va a estar preparado, sino simplemente el que nos cambia, el que nos transforma y nos prepara es Jesucristo a través de su Santo Espíritu, y que por su sangre bendita nos limpia de todo pecado. El día de hoy quiero ponerte por ejemplo a estos 3 hombres, a Elí, y a Ofni y a Finés. Quiero comenzar con Elí. Elí significa Yahweh es alto. Elí fue sacerdote y juez de Israel de la familia de Itamar, de la tribu de Leví, y fue sucesor de Sansón y predecesor del profeta Samuel. Elí tuvo 2 hijos, Finés y Ofni y Finés, y cada uno de estos hijos, o los 2 hijos de Elí, es una representación del 40% de cristianos que vivimos hoy en día. Luego te explico por qué razón es una representación o tipología del 40% de los cristianos. Segundo, Elí, y la representación de Elí es la representación o tipología del 60% o 70% de los ministros o pastores de hoy en día. Quiero comenzar con los hijos de Elí. Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés, y esos 2 eran sacerdotes, como leímos en el capítulo 3, en el verso 3. Y todos los años que el varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Estos 2 hombres eran sacerdotes de Dios. Estos 2 hombres nacieron y crecieron en el tabernáculo de Dios. Pero estos 2 hombres, a pesar que se llamaban sacerdotes, a pesar de que a pesar que estaban dentro del tabernáculo de Dios, eran hombres que no eran temerosos de Dios. Y aún más, estos 2 hombres no tenían conocimiento de Dios, porque dice en el capítulo 2, verso 12: pero los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estos 2 hombres, a pesar que habían crecido en el templo, a pesar que habían crecido en el tabernáculo, no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué razón? Que aparte que eran impíos, no tenían conocimiento de Dios, aún habiendo crecido dentro del templo o dentro del tabernáculo. Al igual, por esta razón te decía que al inicio que estos 2 tipos representan el 40% del cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día hay multitud de cristianos y cristianas que profesan ser cristianos de palabra, pero sus actos, su conducta son diferentes, sus hechos son abominables y son totalmente indiferentes al Señor. Por esta razón es importante, mi hermano y hermana, que nosotros nos consagremos a Dios
Porque hay personas que aún estando dentro de la iglesia no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué razón? Porque no leen la Biblia. Déjame decirte que hoy en día a la gente le gusta escuchar tanto falso profeta, le gusta escuchar a los profetas que les profetice qué va a venir el día de mañana o qué va a acontecer. Pero déjame decirte que la mayor profetisa es la Biblia. Este libro bendito, aquí está la profecía que han pasado, las que están pasando y las que van a pasar. Si tú quieres saber qué va a pasar en el futuro, lee la Biblia. Aquí está escrito todo lo que viene. Pero como hoy en día a las personas que se llaman cristianos o cristianas no les gusta leer la Biblia, sino simplemente les gusta escucharla. La Biblia dice que la palabra de Dios dice que escudriñemos las escrituras porque en ella encontramos la vida eterna. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos enseña qué hacer y qué no hacer. Este libro bendito es el manual para llegar al cielo. Y por esta razón hay mucha gente, es igual que los hijos de Eli, que no tienen conocimiento de Dios por no estudiar la Biblia, por no leer la palabra que Dios nos ha dejado. Segundo, los hijos de Eli les gustaba robarse la ofrenda. Dice en el capítulo 2, su verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. O sea que estos hombres, ¿no? dice más adelante, que no solo menospreciaban la ofrenda de Jehová, sino cuando los hombres llegaban a presentar sacrificio para Dios, cuando los hombres llegaban a presentar el sacrificio para el Señor, estos dos hombres les gustaba robarse la ofrenda y menospreciaban lo que era santo para el Señor. Y es lo mismo que hoy en día hay multitud de cristianos que le están robando la ofrenda al Señor. No hablo económicamente, no hablo de dinero, sino estoy hablando que cuando una persona llega a la iglesia y es indiferente al Señor, le está robando la ofrenda de alabanza, la ofrenda de adoración. Un verdadero cristiano tiene que adorar a Dios. Un verdadero cristiano tiene que levantar sus manos y honrar y glorificar a Dios y humillarnos ante el Señor, porque Él es digno de que nos humillemos ante su presencia. Pero nosotros muchas veces estamos como los hijos de Eli, le robamos la ofrenda de alabanza. Es triste y es vergonzoso que una persona que se llame cristiano no le guste al levantar sus manos. Es triste y vergonzoso que una persona que se llame cristiano o cristiana que llegue a la iglesia por compromiso, o que llegue de mala gana, o que no llegue a adorar a Dios. Es triste y vergonzoso ver con muchas veces personas dentro de la iglesia, todos cantando y ellos con los brazos cruzados y con la boca cerrada. Déjame decirte que cuando uno va a la iglesia dice que entremos por sus atrios con acción de gracias, con regocijo y con alabanza. A Dios no le gusta la gente que sea espectador, sino la gente que se meta con Él, la gente que se consagre a Él, la gente que llegue a adorarle. Porque cuando vamos a la iglesia vamos a adorar al Señor. El culto es día de adoración, día de acción de gracias para nuestro Dios. Pero al igual como los hijos de Eli, mucha gente está dentro del templo, pero le roban la ofrenda al Señor. Y la mejor ofrenda que tú puedes dar es la ofrenda de alabanza y la ofrenda de adoración. Es una alabanza maravillosa para Dios si la das de corazón y si te consagras a Dios como debe ser. Cuarto, los hijos de Eli eran fornicarios. Dice en el verso 2, el capítulo 2, verso 22. Pero Eli era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea que los hijos de Eli aún estaban dentro de la iglesia, habían nacido en el tabernáculo, ahí habían crecido, pero porque eran hombres impíos, que les gustaba andar fornicando. Es lo mismo que hoy en día la iglesia del Señor, muchas personas que se llaman cristianos les gusta andar de adúlteros siendo cristianos. Déjame decirte, hermano, quiero comenzar con los hermanos. Déjame decirte, hermano, si tú ya tienes tu mujer, ama a tu mujer, respeta a tu mujer. Porque déjame decirte que si tú antes eras adúltero, hacías lo que tú querías, era antes. Ahora que le sirves a Dios, conságrate, vive en santidad. Porque si no, del lugar de heredar tu salvación, vas a heredar tu condenación si sigues de adúltero. Porque los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, al igual los fornicarios. Ovni y Finés, por ser fornicarios, déjame decirte que en un día murieron los dos. ¿Por qué? Porque no solo eran impíos, sino eran fornicarios. Y así va a pasar lo mismo hoy en día, porque hoy en día la iglesia del Señor se ha contaminado. La iglesia de nuestro Dios
Aquel se ha contaminado con este mundo perverso y es tiempo que nos consagremos a Dios, es tiempo que nos volvamos a Dios de nuestro corazón, porque el Señor hará estragos con la iglesia de hoy en día. ¿Por qué razón te digo esto? Porque el juicio de Dios va a comenzar por su casa, por la casa. Dios va a empezar a limpiar su casa, así como el Señor Jesucristo limpió el templo donde estaban vendiendo las gallinas, vendiendo las ovejas y tenían el templo de Dios como mercado. Asimismo Dios va a limpiar su templo en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque hoy en día muchos predicadores predican por amor al dinero, muchos predican por amor a la fama, otros predican para que los conozcan. Déjame decirte que ninguno es digno de honra, ninguno es digno de cobrar. ¿Por qué razón? Porque el evangelio es gratis. El evangelio es un regalo de Dios, la salvación es gratis y tú no tienes que pagar ningún precio para entrar al reino de los cielos, sino simplemente amar y consagrarte a Dios para la gloria de Dios y para la salvación de tu alma. Pero hoy en día estamos en tiempos difíciles. También a ti te digo, mujer, es tiempo que tú también ames a tu esposo, que te consagres a él, porque hoy en día es vergonzoso como ver que aún hermanas que se llaman cristianas y están casadas. Es vergonzoso como ver cómo andan con ropa indecorosa, cómo andan con ropa que no realmente es vergonzoso. Una mujer tiene que vestirse bonita en su casa para su marido, pero para ir a la iglesia o para andar en la calle debe vivir como hija o hijo de Dios. Pero estamos en tiempos críticos y en tiempos difíciles. Pero por esta razón, hoy en día hay multitud de falsos predicadores y de falsos maestros, por la razón que la gente no quiere sufrir la sana doctrina, por la razón que la gente no quiere consagrarse a Dios, sino quiere estar en el mundo y en la iglesia. Quieren amar las cosas del mundo y amar a la iglesia. Nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Tú quieres amar a Dios, ámalo y conságrate a Él. Quieres amar al mundo, haz lo que tú quieras. Pero si tú quieres ir al cielo, conságrate al Señor, porque pronto nos redimirá. Y quiero mostrarte con la Biblia por qué razón hay tanto falso maestro hoy en día. Y para ello vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4. Vamos a extraer su verso 1 para que te des cuenta por qué razón hay tanto falso maestro hoy en día. Dice el apóstol Pablo, hablándole al joven Timoteo: te encarnezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera del tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué razón hay tanto falso maestro? Porque la gente hoy en día, cuando alguien les habla sobre el infierno, sobre la condenación eterna que viene, cuando alguien les habla sobre las catástrofes terribles que vienen sobre la tierra, lo tiene por un extremista. Pero cuando alguien les habla sobre prosperidad, cuando alguien les habla sobre que Dios te va a bendecir, que Dios te va a mandar a las naciones, que Dios va a cambiar tu marido, que Dios va a cambiar tus hijos, que Dios va a hacer esto, claro, Dios puede hacerlo, pero eso te lleva a vivir por emoción y no por fe. Así que es tiempo que nosotros amemos a Dios y que nos consagremos a Dios. ¿Por qué razón? Porque los tiempos están críticos y muy difíciles. Una fábula es un tipo de relato y ficticio con intención moralizante. Puede estar escrito en una prosa o en un verso. O sea que una fábula es lo que están predicando hoy en día. Dios te va a bendecir. Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. Claro, Dios las puede hacer, Él es Dios. Pero si tú no te consagras a Dios, y si tú no le amas a Dios, si no le eres fiel, nada de lo que esos predicadores falsos te digan, nada se va a cumplir. En la obediencia hay bendición. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ir al reino de los cielos, sé obediente a Dios, porque Dios es la clave del éxito. Estamos en los últimos días donde la iglesia del Señor se ha contaminado con el mundo. ¿Por qué razón? Porque estamos como los hijos de Eli, que andamos acá anda mucha gente fornicaria, que anda mucha gente que anda robando la ofrenda al Señor y que no tiene conocimiento de Dios. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo me va a poner una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso dice en Efesios 5:27, maridos,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor Jesucristo pronto abrirá los cielos, pero Él viene por una iglesia gloriosa, no por aquella iglesia que ande contaminada con el mundo, por aquellos cristianos que cuando están dentro de la iglesia dicen aleluya, gloria a Dios, alabado sea Dios, pero cuando salen a la calle se visten como quieren, cuando salen a la calle les gusta ser chismosos, problemáticos, alcahuetes, y les gusta andar en problemas con medio mundo, llamándose cristianos o cristianas. Déjame decirte que si tú eres uno de ellos, conságrate al Señor, porque si no estás perdiendo tu tiempo. Como te digo, si tú quieres irte al cielo, si tú quieres ser redimido, el día que Jesucristo redima a su pueblo, conságrate a Él. Si tú quieres perderte, haz lo que tú quieras. Si tú quieres perderte, haz lo que tú quieras. Pero si tú quieres ir al cielo, vive en santidad. Cambia la hipocresía, cambia el chisme, cambia los problemas, cambia las calumnias y alaba y glorifica a Dios y vive en santidad y en rectitud. Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa. Él no viene por una iglesia chismosa, ni por una iglesia hipócrita, ni por una iglesia calumniadora, ni por una iglesia problemática, sino por una iglesia sin mancha y sin arruga, y por una iglesia gloriosa. Si tú quieres participar en el arrebatamiento de la iglesia, vive en santidad. Si tú quieres quedarte, vive como tú quieras. Pero si tú quieres irte al cielo, conságrate a Dios, porque si no aquí te quedarás lamentando y llorando. Como te digo, y siempre te he dicho, tú decides 7 años de tribulación o 7 años de bodas en el reino de los cielos. Si tú quieres perderte, haz lo que quieras. Pero si tú quieres ir al reino de los cielos, ama a Dios sobre todas las cosas, sé fiel a Dios, conságrate a Él, abandona el mundo y conságrate a Dios, sé fiel al Señor hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, su verso 14, seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por eso están contaminados muchos. Déjame decirte que sin santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad nadie puede entrar al reino de los cielos. Así que si tú piensas que soy un extremista, si tú piensas que realmente soy una persona extremista, di lo que tú quieras o piensa lo que tú quieras. Pero si tú quieres entrar al reino de los cielos, vive en santidad y en paz con las personas. Ya es tiempo que seamos fieles a Dios y que no te mandemos de problemáticos, porque es vergonzoso, como te digo, saber que hay personas que son cristianas, que llamándose hermanos o llamándose hermanas en Cristo Jesús no se hablan en la iglesia. Aún llamándose hermanas se andan peleando entre ellos mismos, llamándose hijos e hijas de Dios. Si tú quieres, hermano, ir al cielo, deja de adulterar, conságrate a Dios, vive en santidad, vive en justicia, ama a Dios sobre todas las cosas si tú quieres irte. Como te digo, si tú quieres quedarte, vive como quieras. La santidad significa separado o apartado. Dios nos ha apartado para la gloria de su nombre y para salvación nuestra. Pero también la santidad incluye también el vestuario y el comportamiento. Primero, un cristiano debe tener un vocabulario sano. Aquel que no debe tener palabras deshonestas, no debemos hablar malas palabras, sino que nuestras palabras sean lo más concisas y lo más rectas que puedan. ¿Por qué razón? Porque un cristiano debe hablar con conocimiento. Y es tiempo que nosotros como cristianos nos consagremos a Dios por nuestro beneficio. También en la santidad incluye, como te decía, el vestuario. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 20 verso 26, le dijo Dios al sacerdote: no subirás por las gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Nuevamente te lo leo: no subirás por las gradas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esto significa santidad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que aún personas que se llaman predicadoras o que cantan al Señor se suben al templo, se suben al altar de Dios con una falda corta o con una falda bien apretada o un vestido bien apretado. Déjame decirte que eso es vergonzoso delante de Dios, porque el altar es sagrado, el altar es santo, el altar no es para que se suba cualquier persona.
Yo no sé, porque acá hoy en día suben a cualquier persona al altar, pero déjame decirte que el altar es sagrado. El altar no es para que se suba quien quiera, sino el altar es para que se suba la gente que se consagre a Dios. Hoy en día puedes ver en la internet mujeres que se llaman profetas o profetizas con un pantalón bien apretado predicando, o con una falda bien apretada predicando. Eso es vergonzoso. Déjame decirte, hermana, si tú te vistes así, un hombre, sea cristiano o no sea cristiano, sigue siendo hombre. Y si tú te vistes con ropa ceñida, si tú te vistes con ropa provocativa, estás provocando a la lujuria a los hermanos de la iglesia, y eso es pecado delante de Dios, porque Jesucristo dijo que si algún hombre viera a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, y el adulterio es de dos. O sea que si el hombre peca, tú también pecas por hacerlo adulterar, por no vestirte como mujer decente o como mujer o hija de Dios. Por eso el apóstol Pablo también da un consejo al joven Timoteo, en capítulo 2, 1 Timoteo 2:9. Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Tú como mujer tienes que hacer buenas obras, no tienes que vestirte sexy, no tienes que vestirte extravagante, o no tienes que vestirte lo más mejor que puedas. No, tú tienes que hacer buenas obras, que eso es agradable delante de Dios. A Dios no le interesa cómo te vistas. Si te vistas sexy, a Dios no le importa. Dios quiere que hagas buenas obras. Pero el problema es de que si tú te vistes con ropa atractiva, es para provocar a los hermanos, y eso es pecado, y eso te está afectando a muchas personas dentro de la iglesia, porque aún las mujeres que se llaman cristianas no se visten como hijas de Dios. Quiero decirte qué significa la ropa decorosa. La ropa decorosa es vestirse con dignidad, con decencia y con cuidado. Una mujer cristiana tiene que vestirse con ropa decente. No tiene que andar con ropa bien apretada ni mostrando su cuerpo, porque eso es vergonzoso delante de Dios. Quizás delante de los hombres te ves agradable, pero delante de Dios eso es vergonzoso, y eso es reprochable delante de Dios. Porque al igual que los hijos de Eli, que eran fornicarios, y cuando tú te subes a un altar o tú andas a la iglesia con ropa bien apretada, llevas hasta que a los hermanos tengan malos pensamientos, porque un cristiano sigue siendo hombre, sea cristiano o no sea cristiano, sigue siendo hombre, y los ojos todo lo quieren ver. Así que si tú no te vistes como mujer decente, el día que el Señor venga por su iglesia te vas a quedar aquí en la tierra lamentándote por andar presumiendo tu cuerpo, aún llamándote cristiana. Segundo, que se vistan con pudor. Pudor significa vergüenza de exhibir su propio cuerpo. Tú como cristiana tienes que vestirte como mujer decente, no andar con ropa provocativa. Si tú quieres ir al cielo, vístete como mujer decente. Si no, vístete como tú quieras. Pero si quieres ir al cielo, vístete como una hija de Dios. Y también la modestia es la cualidad que modera nuestros pensamientos y actos. Es decir, que lo que está dentro de tu corazón es lo que tu cuerpo refleja. Para conocer a una persona no es necesario vivir con ella. Simplemente al verle el rostro, uno sabe qué clase de persona es. ¿Por qué razón? Porque lo que tienes en tu corazón es lo que refleja tu rostro. Al igual, lo que tienes en tu corazón es lo que refleja tu vestuario. Si tú en tu corazón deseas, me voy a poner atractiva para gustarle a los hermanos, eso es pecado. Escuché un testimonio de un hombre. Este hombre me decía que él iba a la iglesia porque la hermana Martita, si sabe quién será esa hermana, que ella cuando iba a la iglesia usaba una falda bien apretada y se le veía bien el cuerpo, se le veía bien sus caderas y todo. ¿Por qué razón? Porque él dice que él llegaba para solo ir a verla. Él decía, yo me vestía bien bonito, bien arreglado solo para ir a ver a la hermana Martita. Déjame decirte que eso es vergonzoso, que alguien se exprese así de una persona que se llama cristiano o cristiana de años. Así que si tú quieres ir al cielo, hermanita, vive en santidad. Si tú quieres perderte algo, vístete como tú quieras. Pero si tú quieres ir al reino de los cielos, vive en santidad, porque eso es agradable delante del Señor. Estamos en tiempos críticos donde la gente vive por la fe, vive por las emociones y no por la fe, donde la mayor parte de los predicadores o pastores predican más sobre el diezmo, predican más sobre la bendición, sobre la prosperidad y no sobre lo que viene. Hoy en día predicamos a un Cristo de bendición, a un Cristo de prosperidad. Ya no predicamos al Cristo que sana, ya no predicamos al Cristo que restaura, ya no predicamos al Señor que levanta a los muertos, que sana a los enfermos, sino hablamos, Dios te va a bendecir. Dona tanto y Dios te va a bendecir. Déjame decirte, si tú no eres obediente a Dios,
nunca va a llegar la bendición a tu vida. Pero pues lastimosamente la iglesia hoy en día ha perdido el verdadero mandamiento de Dios. Jesucristo dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere y no fuere bautizado, este será condenado. O sea que la iglesia ha perdido el mandamiento de Dios de evangelizar, de salvar las almas, que las almas no vayan al infierno, que las almas no se pierdan, sino que ahora la iglesia se ha encerrado a predicar bendición, a tener entretenimiento y han perdido la emoción por las almas. Así que es tiempo que nos consagremos al Señor. Es tiempo que le seamos fieles a Dios, porque pronto el Señor Jesucristo viene. Y como te digo, así como los hijos de Elí, que no se consagraban al Señor, así hay multitud de cristianos hoy en día. Pero también te decía que Elí representaba el 60% de los pastores o ministros de hoy en día, o predicadores. ¿Por qué razón? Porque dice en el capítulo 2, verso 27, vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sacrificio en mi altar y quemase incienso y llevase mi efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Porque Dios castigó también al profeta, al sacerdote Elí, porque Elí honró más a sus hijos que a Dios. Puso en primer lugar a sus hijos más que a Dios. Y es lo mismo que hoy en día. Hay pastores que ven que las hermanitas llegan con ropa provocativa a la iglesia. Ven que hay hermanos que andan adulterando, que andan fornicando. Oh, pero está bien, aquel Dios lo va a restaurar. Déjame decirte que si una persona, dice la Biblia, el apóstol Pablo manda que si una persona no cambia, dice la Biblia que mejor es bueno que ni juntarse con ella. La Biblia lo manda, el apóstol Pablo manda. ¿Por qué razón? Porque si esa persona no cambia, contamina el resto. Dice un viejo dicho: una manzana podrida contamina la caja. Y es lo mismo un cristiano que no se consagra a Dios, que anda en adulterio, que anda en fornicación, contamina al pueblo del Señor. Así, hermano y hermana, que es importante que una persona que sea pastor o pastora, que no tenga más preferencia por el pueblo que por Dios. Como te digo, hoy en día hay muchos pastores, hay muchos predicadores que ven que en su iglesia realmente las personas hacen lo que quieren, se visten como quieren, hablan como quieren, actúan como quieren, pero mientras que las personas lleven el diezmo, mientras que ellos lleven todas las cosas, está bien. Pero déjame decirte que si tú eres pastor, tú eres el responsable de esa iglesia. Dios te puso a cargo, y si tú no haces la voluntad de Dios, si tú tienes más preferencia por el pueblo, si tú eres de los pastores que no les gusta predicar fuerte porque los quieran, que no les gusta predicar fuerte, o no les gusta predicar como está en la Biblia, porque se te pueden ir los miembros, recuerda, un día estás delante de Dios y el Señor te va a pedir cuentas porque no les predicaste la palabra tal como está escrita. Pero como hoy en día la gente se basa en la teología y no se basa en lo que dice la Biblia, hacen lo que quieren y no se comportan como debe ser. Al igual que el sacerdote Elí puso su preferencia más por sus hijos que por Dios. Y es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Hoy en día los pastores, como dice, tienen nube en los ojos. No quieren o ven lo que está aconteciendo. Aún a veces en muchas iglesias, la mujer del pastor también anda con ropa bien seductora, con ropa bien provocativa. Y aún el pastor no tiene los pantalones, no tiene la autoridad de decirle que se vista como hija de Dios o como mujer de un siervo. ¿Por qué razón? Porque no quieren consagrarse a Dios. Hace tiempo escuché un testimonio de un pastor. Este pastor, había una hermanita en la iglesia que los sábados se ponía bien tomada, y el domingo el pastor ya le daba participación en el templo, que cantara y todo. Y aquellas personas que se consagraban, aquellas personas que ayunaban, que oraban, que buscaban a Dios, no les daba participación en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la hermanita que tomaba tenía dinero y le daba una buena ofrenda, le daba un buen diezmo, y el pastor, como era interesado al dinero, que no importa, o sea, mientras traiga el diezmo, no importa qué haga. Pero déjame decirte que tú eres un pastor de esos. El día que estás ante la presencia de Dios,
dice la Biblia que cada persona es responsable. Así que si tú eres en lugar de predicar la palabra, estás sirviendo de tropiezo para no cumplir, para no hacer lo que Dios quiere, déjame decirte que algún día vas a estar delante de la presencia del Señor y te vas a arrepentir si no predicas la palabra como debe ser. Porque hoy en día los predicadores quieren aplausos, quieren que les den buenos diezmos, pero no quieren consagrarse al Señor. Es tiempo, mis hermanos y hermanas, que nos consagremos al Señor. Es tiempo que nos volvamos al Señor y no cantemos a las fábulas. Por eso dice en el libro de Jeremías, su capítulo 6, su verso 14 al 16, y cura las heridas de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que en tener venganza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Es lo mismo, el Señor Dios Todopoderoso está mandando que hoy en día nos consagremos y le seamos fieles en todas las cosas. Pero al igual como Elí, que Elí no quiso consagrarse al Señor, cuando Dios le habló al joven Samuel y le dijo todo lo que le iba a pasar al sacerdote Elí, la respuesta que dijo: Jehová Dios es, que haga como bien le parezca. Eso se llama orgullo, eso se llama soberbia, eso se llama rebeldía. Porque si Elí hubiera reconocido su condición, hubiera reconocido, así como David, que cuando pecó delante de Dios, se humilló delante de Dios, Dios lo restauró. Pero como Elí tuvo orgullo, tuvo soberbia en su corazón, no quiso volverse a Dios, entonces por eso fue castigado. Y por eso dice el Señor que preguntemos cuál es el buen camino y la senda, que nos volvamos a la senda antigua. Aquellos hombres que amaban a Dios, aquellas mujeres que amaban a Dios, que se consagraban a Dios, que le buscaban en ayuno y en oración, que le eran fieles. Pero hoy en día son pocas las personas que quieren amar a Dios. Así que, hermano y hermana, digo en el nombre de Jesucristo, si tú que predicas, predica la palabra tal como está escrita, y no predicas por amor al dinero, y no prediques por amor a los aplausos o para que la iglesia te quiera. Los verdaderos hombres de Dios han muerto por la verdad y no han vivido por la mentira. Así que si tú eres un predicador, ponte los pantalones como debe ser y predica como está la palabra. No predicas tanto por prosperidad o por dinero, sino predica la Biblia, porque viene una gran prueba sobre este mundo perverso. Dios va a estremecer este mundo perverso muy pronto. Un terremoto grandísimo va a estremecer el mundo entero, y ahí se va a probar quién es verdaderamente cristiano. Así que, hermano y hermana, si tú quieres irte al cielo, prepárate, vive en santidad, vive en justicia, porque Jesucristo pronto viene por su iglesia, y Él viene por una iglesia gloriosa, no por cualquier iglesia sin vergüenza, por cualquier iglesia que fornicaria o adúltera, no, Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Si tú quieres irte al cielo, prepárate, y como te digo, si tú quieres quedarte, haz lo que tú quieras. Si tú quieres irte a la presencia del Todopoderoso, prepárate, porque una gran prueba viene sobre este mundo perverso. Y tú que ser libre de ella, vive en santidad, porque solamente Jesucristo nos puede librar de ella. Así que, hermano, te digo en el nombre de Jesucristo, sigue adelante, no seas como los hijos no seas como Ofni y Finés, que estaban dentro del templo, pero vivían una vida doble. Es tiempo que nos consagremos a Dios, que seamos fieles al Señor